Mi madre me abandonó en casa de mis abuelos cuando tenía 8 años porque su nueva familia necesitaba espacio, pero ahora les estoy pidiendo que se vayan de mi casa. Permítanme comenzar diciendo que mi madre me echó porque necesitaba impresionar a su nuevo esposo. Bueno, si decir echó suena demasiado duro, podemos decir que me sacó de mi propia casa y me hizo vivir con mis abuelos por parte de mi padre. Tengo todos los buenos recuerdos hasta que mi padre estaba vivo. Desafortunadamente, lo perdimos cuando yo tenía 7 años. Como niño, estaba devastado. Estaba muy unido a mi padre y despedirme de él en un ataúd me rompió el corazón. Todavía recuerdo ese momento muy claramente y me entristece hasta el día de hoy. Mientras aún procesaba la pérdida, mi madre apareció con otro hombre e insistió en que lo llamara papá. Yo era como de ninguna manera. No sé si estaba en lo correcto o no, pero simplemente no se sentía bien llamarlo papá solo unos meses después de que mi propio padre falleciera, lo cual ahora pienso que fue demasiado rápido por parte de ella. Después de ese primer encuentro, a menudo lo encontraba en el dormitorio de mi madre y era difícil ver lo rápido que mi madre había seguido adelante. No esperó ni un año antes de traer al reemplazo de mi padre a la casa. No estaba listo para aceptarlo como el reemplazo de mi papá. Había cumplido apenas 8 años cuando planearon su hermosa boda. Organizaron una boda bastante grande para hacer un segundo matrimonio. De todos modos, no es asunto mío. Ella me dejó con mis abuelos mientras se iba de luna de miel. Pasó un mes, pero ella no apareció. Seguí preguntando a mis abuelos cuándo vendría mamá a buscarme, pero ellos no tenían respuesta. Luego, de repente, ella apareció un día. Estaba tan emocionado de verla después de tanto tiempo que corría a abrazarla, pero había traído todas mis pertenencias para dejarme en casa de mis abuelos. Estaba devastado, por decirlo menos. Viví con mis abuelos hasta la secundaria. Era feliz con ellos. Mi madre solía aparecer a veces, solo para decirme cuánto me amaba y se preocupaba por mí. A veces, le preguntaba por qué me había abandonado en casa de mis abuelos y me quería tanto. No tenía respuesta. Intentaba encubrirlo diciendo, oh, tus abuelos están envejeciendo, necesitan una mano con las compras y sacar la basura. Fue mucho más tarde cuando admitió la verdadera razón. Había dado mi habitación a los hijos de su esposo, Bill. El esposo de mamá tenía 2 hijos que se mudaron a nuestra casa con Bill después de su boda. Mamá priorizó a su nueva familia sobre mí. Era natural que me sintiera resentido por ello, así que eventualmente dejé de molestarla. Después de la secundaria, dejé la casa de mis abuelos, pero los visitaba a menudo. Ellos eran como salvadores para mí, me criaron. Si no fuera por ellos, mi infancia habría sido arruinada. Ahora tengo 24 años. Después de trabajar un año en marketing, pensé en comenzar mi propio negocio. Necesitaba capital para eso, así que pensé en alquilar mi casa. Oh, si no lo mencioné antes, hay una sorpresa para mamá y su amorosa familia. En realidad, la casa en la que viven me pertenece a mí. Sí, así es. Mi padre hizo un testamento en su lecho de muerte y me dejó meticulosamente hasta el último centavo que tenía, incluida la casa. Era un niño cuando el abogado leyó el testamento después del funeral, pero por la expresión en el rostro de mi madre, puedo decir con seguridad que no le gustó en absoluto. Más tarde supe que intentó impugnar el testamento varias veces, pero perdió cada vez. Mi padre había hecho el testamento muy preciso, la casa sería mía, pero solo podría venderla o alquilarla después de cumplir 21 años. Hasta entonces, nadie podía tocar la propiedad. Mis abuelos creen que papá probablemente previó el plan de mamá y por eso hizo un testamento estricto, de lo contrario, ella podría haberme manipulado en mi infancia para darle la casa. El mes pasado llamé a mamá para informarle sobre mi plan de alquilar la casa, pero no respondió mis llamadas. Esta semana, cuando fui a ver a mis abuelos, les dije que planeaba ganar algo de dinero extra con la casa. Tuvieron una reacción extraña y les pregunté qué estaba pasando. Dijeron que podría no enfrentar mucha resistencia al desalojar a mamá de la casa porque su hijastra está embarazada de un adolescente que ha huido de sus responsabilidades. Además, Bill ha perdido su trabajo de tiempo completo y está trabajando en una tienda por las noches. Básicamente, están en una mala situación financiera. Ahora realmente no sé qué hacer. Quiero decir, también necesito esa casa. He dejado mi trabajo ahora y necesito capital para iniciar mi negocio. Actualización 1. La situación se ha vuelto bastante dramática. Retomando donde lo dejé, como dije, mis abuelos me informaron que mamá y su familia están pasando por un mal momento, por lo que podrían no desalojar mi casa.
Pensé en informarle a mamá de mi plan y darles unos meses para que organicen sus vidas antes. Estaba pensando en dar un mes de aviso, pero conociendo su situación, pensé en darles de 3 a 4 meses. Como mamá no respondía a las llamadas, fui a verla a la casa. La casa ya no era la misma y tampoco mamá, ambas tenían una vibra fría. Quizás ella había visto el motivo detrás de mi visita cuando me vio en la puerta. Me dio una sonrisa falsa y un abrazo sin ganas. Tengan en cuenta que nos veíamos después de mucho tiempo. Sí, ella venía a visitarme después de que entré en la adolescencia. Sí, me había vuelto amargo hacia ella, ¿por qué no lo estaría? Aunque nos encontramos después de tantos años, ni siquiera se molestó en preguntarme cómo había estado. No estaba interesada en saber nada de mí. Era como, oh, estás aquí, así que debe haber sido algo importante lo que te trajo a mi puerta. El complaciente en mí dijo, oh no, nada importante, solo vine a verte, ha pasado mucho tiempo. Ella sonrió y dijo, claro. Hubo una ola de silencio seguida de otros 5 minutos hasta que me levanté para irme. Definitivamente fue desagradable. No me sentí bienvenido en absoluto. Además de mi madre, mi hermanastra embarazada también estaba en casa y también me lanzó una mirada desagradable, como si estuviera allí para causar algún tipo de problema. En ese momento, renuncié a la idea de reclamar la casa. Exploré otros medios para obtener el dinero para mi negocio, pero mi madre cruzó todos los límites del narcisismo. La semana pasada fue el 15º aniversario de la muerte de mi padre. Mis abuelos organizaron una pequeña ceremonia de oración en la iglesia. Como estaba en la ciudad, decidí tener una ceremonia decente, alimentando a los pobres y dando algunos regalos a niños desfavorecidos. Invité a mis amigos y familiares a la oración. También envié un correo electrónico a mi madre invitándola, pero no respondió. Cuando rastreé el historial del correo electrónico, descubrí que ni siquiera lo había abierto. Este fue mi primer correo electrónico para ella. Pensé que podría haber ido a la carpeta de spam o algo así que me presenté en su casa nuevamente. Esta vez, mi madre no estaba en casa. Mi hermanastra Brenda respondió la puerta, pero sin ningún saludo, solo una pregunta directa, ¿volviste? ¿Qué pasa? Dije que estaba allí para ver a mi madre. Dijo con la forma en que te habló la última vez, ¿crees que quiere verte de nuevo? Lo dijo tan directamente que no entendí bien lo que quiso decir y dije sin pensar que estaba allí para invitar a mi madre a la ceremonia de oración de mi padre. Se rió en mi cara y dijo que eso fue hace siglos, sigue adelante. Dije, disculpa, él era mi padre y no es asunto tuyo comentar al respecto. Ella rodó los ojos y se fue a su habitación. Me quedé allí como un idiota durante unos minutos más, luego dejé una nota para mi madre en la mesa. Le pedí que me devolviera la llamada. Me llamó al día siguiente y le conté sobre la ceremonia de oración. Permaneció en silencio durante un minuto y luego dijo que no podía ir porque tenía que llevar a Brenda a un chequeo. Eso fue decepcionante. Quiero decir, podría haber dicho que lo intentaría, pero rechazarlo de plano fue decepcionante. Respondí sarcásticamente, sí, por supuesto, ella es tu prioridad, nosotros no somos nadie para ti. Buena suerte criando a esa mujer narcisista y a su hijo bastardo. Se enfureció porque usé esa palabra. Dije, ¿por qué debería ser amable con ella cuando ella fue tan desagradable conmigo? Se burló de mis emociones para defender a su madre. Dijo que era natural que ella estuviera molesta, no puedes hablar de los muertos frente a una mujer embarazada, eres tan insensible como tu padre muerto. En el momento en que dijo eso, perdí la calma. Grité que no hablara mal de mi padre. Si alguien es insensible aquí, tiene que ser ella, por la forma en que hablaba de mi padre muerto. Dijo que tu padre murió hace 15 años, por el amor de Dios, supéralo. Dije, seguro, como tú lo hiciste en cuestión de semanas o quizás días, quién sabe. Sabes que, no necesitas venir, a mi padre no le gustaría tu oración después de ver tus verdaderos colores. Colgué el teléfono después de decir eso. Ese mismo día contraté a un abogado y comenzamos el proceso de enviar un aviso de desalojo legal. El abogado tardó unos 15 días en validar el testamento de mi padre y enviar el aviso a mi madre. Como era de esperar, cuando el aviso de desalojo llegó a sus manos, entró en pánico. Aparentemente, nunca pensó que llegaría tan lejos como para vengarme por no asistir a la ceremonia de oración de mi padre. Me reí de su correo de voz y la bloqueé. Cuando no pudo contactarme en ningún lado, apareció en casa de mis abuelos. No estaba allí en ese momento. O sí, estoy viviendo con mis abuelos de nuevo hasta que reorganice mi vida.
Mi madre les rogó a mis abuelos que me convencieran de retirar el aviso de desalojo. Mis abuelos son personas pacíficas y amables, así que no la echaron. Dijeron que no tenían nada que decir al respecto, es mi propiedad y puedo hacer lo que quiera. Justo lo suficiente. La respuesta no le sentó bien y me culpó a mis abuelos por criarme para ser un niño mimado. ¿En serio? ¿Qué estaba fumando cuando dijo eso? Le pregunté a mi abuela por qué no le dijo nada a mi madre narcisista. Mis abuelos dijeron que no querían meterse con una mujer como esa. Dije que yo sí quiero meterme con ella y ahora no voy a dejar que vivan en mi casa ni un día más. Les envié el aviso de desalojo según las leyes de inquilinos del país, aunque no son inquilinos, no me pagan alquiler y soy yo quien paga los impuestos de la propiedad cada año, así que legalmente tengo derecho a echarlos de inmediato. Mis abuelos son personas temerosas de Dios, me convencieron de esperar, de lo contrario, estaba decidido a desalojarlos en ese mismo momento. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre. La ignoré. Ella hizo lo mismo cuando la llamé. Me envió un mensaje para hablar, diciendo que era urgente. Respondí que tenía que revisar mi calendario para ver si estaría en casa de mis abuelos. Eso no le sentó bien. Envió una larga respuesta diciendo que estaba tratando de imponerme. ¿Qué hice con su correo electrónico de 5 párrafos? Nada, eso es correcto, no respondí. Quizás entendió la indirecta de que no iba a ceder a la presión. Durante mi infancia, cada vez que lloraba o hacía berrinches para irme a casa, en lugar de consolarme, me regañaba y me decía que me comportara. Me regañaba para que fuera un buen niño y no hiciera berrinches. Ese era su estilo de crianza y funcionaba para mantenerla feliz y evitar que yo la molestara. Se detenía el llanto, pero después de que se iba, me quedaba en un rincón de la casa durante horas. Ya no más. Es hora de que ella esté sola, pero tristemente no tendrá un rincón todo para ella. Así que vino a verme y deliberadamente la hice esperar una hora. Estaba ansiosa. Le pedí a mis abuelos que se mantuvieran al margen. Ella seguía preguntándoles por mí. Dijeron que no sabían y le dijeron que esperara en mi habitación. Cuando finalmente fui a verla, me miró como diciendo, bueno, ¿dónde estabas? He estado esperando aquí durante una hora. Pero no dijo nada, absolutamente nada. Solo se sentó allí con una cara seria. La gente en su situación habría tratado de complacerme, pero ella se mantuvo firme en sus argumentos. Dijo, bueno, déjame empezar, no puedo sentarme aquí para siempre, tengo cosas que hacer. Murmuré entre dientes, por supuesto, encontrar una casa es un trabajo duro. Me miró molesta y dijo, ¿de qué trata este aviso? Respondí, está escrito en inglés, estoy seguro de que puedes leerlo o quieres que te lo lea. Estaba absolutamente furiosa. Tiró el aviso en mi cara y dijo que no iba a desalojar la casa por algo tan estúpido como un aviso. Después de que terminó de gritar, dije, entonces esperemos y veamos las repercusiones de no seguir la orden judicial. Dijo, yo te di a luz, no trates de ser más astuto que yo. Esa casa pertenece a mi esposo y a mí y nadie puede echarme de ella. Dije, seguramente un heredero legal puede. Respondí con calma a sus provocaciones para molestarla y lo logré, pero en el momento en que se refirió a mi papá como su esposo, lo perdí. ¿En serio, tienes la audacia de llamarlo tu esposo cuando te saltaste su ceremonia de oración diciendo que era historia? No te mereces su casa, solo eres una ocupante ilegal y voy a liberar esa casa de todos los parásitos. Se levantó y dijo que había terminado de ser amable conmigo y que ahora tendría que lidiar con su abogado. Me reí y dije, adelante, todavía nos quedan 20 días, veamos qué sacas de tu sombrero. Actualización 2. Conseguí la casa después de mucho conflicto. Como mencioné en mi publicación anterior, le di a mi madre y a su familia un aviso de 30 días para desalojar la casa. Ella vino a mí y trató de tergiversar toda la situación. La detuve y se fue. La siguiente serie de eventos no fue más que puro narcisismo por su parte. ¿Pueden creer que su hijastra Brenda vino corriendo a mí e incluso amenazó con presentar una denuncia por acoso contra mí? Estaba jugando la carta de víctima del embarazo, como diciendo que puedo hacer lo que quiera porque llevo un niño dentro de mí. Dije, mujer, el embarazo no es un pase para salirse con la suya en todo. Trató de meterse con mis abuelos hasta que le mostramos las cámaras instaladas alrededor de la casa. Dije, si vuelves a poner un pie aquí, te haré arrestar. Luego mi madre viene a defender a su preciosa hijastra. Me acusó de abusar y torturar mentalmente a su embarazada Brenda. Dijo que me demandaría por ello. Dije, seguro, que el juez decida basándose en las grabaciones de las cámaras.
Cuando no pudo desahogar su enojo, se calmó. Comenzó a sollozar y dijo, ¿qué hice mal al criarte para que te convirtieras en una persona tan egoísta? Comenzó a culparse a sí misma por no haberme criado correctamente. De hecho, arrastró a mi difunto padre al asunto, diciendo que era su culpa por morir tan temprano y no darme una crianza adecuada. Dije, espera, si alguien tiene la culpa, tienes que ser tú, no por criarme mal, sino porque nunca me criaste. Fui criado por mis abuelos y lo hicieron bastante bien. Deberías sentirte mal por abandonarme, pero ¿sabes qué? Me alegra que no me hayas criado. Veo lo mal que has criado a tu hijastra. Saqué el tema del embarazo adolescente. Sé que no debería moralizar, pero en el calor del momento, lo hice. Naturalmente, se enfureció conmigo. Me di cuenta de que había cruzado la línea, así que me quedé callado después de eso. Dije que no quería seguir hablando, solo quiero recuperar mi propiedad. He dejado que vivas allí gratis durante tantos años, ahora realmente la necesito. Traté de hacerle entender mi situación, que dejé mi trabajo y necesitaba dinero para iniciar mi negocio, así que alquilaría la casa. Se enojó porque los estaba desalojando solo para dejar que otros extraños vivieran allí. Dije que los otros extraños me pagarían alquiler, si tú aceptas pagar, puedes vivir allí. Se enfureció porque estaba trayendo dinero a los asuntos familiares. Dije que no hay familia aquí, me arrojaste como un montón de basura y apenas te preocupaste por mí. Mis cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias, apenas aparecías y cuando lo hacías, me hacías sentir como si me estuvieras haciendo un favor. ¿Qué clase de madre hace eso? Una madre como tú, ¿verdad? Intentó todos los medios para manipularme, manipulación emocional, culpabilización y sus habituales arrebatos de ira. Cuando entendió que no iba a ceder, se fue. Quizás piensen que desalojaron la casa después de eso, no, no lo hicieron. El inútil esposo de mi madre todavía tenía que entrar en escena. Ese hombre estúpido envió un mensaje de voz diciendo, hombre, no sabes con quién te estás metiendo. Puedo venir a visitarte y hacerte rogar por tu vida. Un puñetazo en la cara y olvidarás la casa. Si sigues así, te noquearé. Ese tipo es grande y le encanta presumir. No sé mucho sobre él, pero mis abuelos me advierten que no me meta con él. Un abusón, por supuesto que lo es, pero es un tonto. Presentó pruebas en su contra al amenazarme en un mensaje de voz. No respondí porque quería que alguien más grande se ocupara de él, la policía. En el supuesto día del desalojo, fui a la estación de policía y presenté una denuncia por amenazas. Tenía pruebas sólidas. Mi abogado me acompañó a la estación y solicitó a la policía que viniera con nosotros para el desalojo. Inicialmente, se mostraron reacios a venir. Dijeron que nos llamaran si causaban problemas, pero no querían lidiar con ocupantes ilegales por su cuenta. Algo de dinero los convenció y nos acompañaron. Cuando llegué a la casa con mi abogado, mamá, Bill y Brenda comenzaron a insultarnos. Incluso su perdedor esposo salió con un palo de hockey, pero en cuanto vieron el vehículo policial detrás de nuestro auto, se echó atrás. La policía les mostró el aviso de desalojo y les dijo que se fueran. Estaban tan seguros de que no iban a irse que ni siquiera habían empacado sus cosas. Pidieron a la policía un mes más. La policía me miró y dije de ninguna manera. Ahora, después de todas estas amenazas, comenzaron a usar el embarazo de Brenda para obtener unos días más, pero me mantuve firme y dije que no. Recibí algunas miradas extrañas de la policía, indicando que estaba siendo insensible, pero estaba siguiendo el camino legal, así que nadie tenía derecho a comentar. Luego intentaron negociar por un día más. Dije 3 horas desde ahora. Me miraron amargamente. Bill incluso trató de persuadirme con lágrimas en los ojos. La policía gritó, muévanse, más empaque y menos miradas. Todos nos fuimos después de eso. La policía les pidió que entregaran las llaves en la estación, de donde las recogería. Tuvimos que pagarles extra a la policía para facilitar esto, pero valió totalmente la pena. ¿Quién quiere lidiar con esos ocupantes? Mi abogado sugirió que solicitara una orden de restricción en la propiedad en caso de que quisieran regresar y acosarme a mí o a los inquilinos. Son perfectamente capaces de hacerlo. Lo hicimos y la policía les entregó una copia de la orden de restricción y les explicó las consecuencias de violarla. La mezquindad en sus rostros era evidente. Finalmente conseguí la casa y la he puesto en alquiler. Espero conseguir un buen trato y comenzar mi negocio lo antes posible. He tenido suficiente de lidiar con esas personas despreciables. Probablemente esta sea mi última actualización a menos que me molesten nuevamente.
Gracias por leer esto y apoyarme durante todo el proceso. Actualización 3. Después de algún tiempo, finalmente encontré inquilinos para la casa. Tomó un tiempo porque tuve que hacer algunas reparaciones, pero quedaron encantados con el lugar y firmaron un contrato de arrendamiento sin ningún problema. Pensé que había dejado atrás todos los problemas relacionados con la propiedad, pero parece que las cosas no iban a ser tan fáciles. Hace unos días recibí una llamada de mis nuevos inquilinos. Estaban visiblemente angustiados y me informaron que alguien estaba tratando de entrar a la casa por la fuerza. Al principio pensé que era un intento de robo, pero cuando llegué, tuve una desagradable sorpresa. Era Bill, el esposo de mi madre, quien estaba tratando de echar a los inquilinos para tomar posesión de la casa. Cuando confronté a Bill, se volvió agresivo y comenzó a gritar que la casa le pertenecía y que tenía derecho a vivir allí. Traté de calmar la situación y le expliqué que ya no tenía ningún derecho sobre la propiedad, que incluso tenía una orden de restricción en su contra por la casa, pero se negó a escuchar razones. La situación estaba a punto de salirse de control cuando los vecinos, alertados por la conmoción, llamaron a la policía. La policía llegó rápidamente e intentó mediar en la situación, sin embargo, Bill se volvió aún más agresivo y comenzó a insultar a los oficiales. Finalmente, cuando intentó resistirse al arresto, la policía tuvo que someterlo y arrestarlo por comportamiento violento y por violar la orden de restricción. Fue un alivio ver que la ley finalmente estaba de mi lado sin tener que pagar y que Bill enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Los inquilinos estaban un poco preocupados por todo, pero también agradecidos por la intervención de la policía y pudieron continuar viviendo en la casa sin más interferencias. Sé que lo que hizo Bill es preocupante, pero con todos los cargos que tiene, creo que las cosas van a ser un poco complicadas para él. Tiene varios cargos, algunos de los cuales la policía misma es testigo, así que al menos no nos molestará por un tiempo. Veremos si sigue siendo tan duro cuando pase tiempo en la cárcel. Actualización 4. Mi madre vino a la casa de mis abuelos para hablar conmigo y tuvo suerte de encontrarme porque ya he encontrado un lugar barato para mudarme, así que no molestaré más a mis abuelos. Con el dinero que obtengo de mi casa, puedo alquilar algo y ahorrar el resto para invertir en mi negocio. Ella quería que retirara algunos de los cargos contra Bill, lo cual estoy seguro de que no haré. Ni siquiera sé si puedo, ya que los cargos fueron presentados en realidad por mi inquilino. Aunque no conozco los detalles legales, el único cargo que creo que podría retirar sería el relacionado con la orden de restricción, pero tampoco retiraré eso. Decir que esta respuesta no le sentó bien a mi madre es quedarse corto, pero no es como si pudiera convencerme de nada. Dijo que ahora todo les iba mal y que no debería agregar más problemas, pero nada de eso me convenció. Sé que algunos dirán que soy demasiado duro con ellos, pero ciertamente creo que he hecho lo suficiente. Les di un mes para dejar la propiedad o pagar alquiler y no les gustó ninguna opción. Lo único que les habría gustado es que les permitiera seguir viviendo allí gratis, lo cual no iba a suceder. Lo hicieron hasta ahora, así que creo que lo que estoy pidiendo es justo. En cuanto a Bill, en total, los cargos conllevan una sentencia de 12 años, pero eso solo si le dan la sentencia máxima por los cargos, lo cual dudo que suceda. Aunque si al menos obtiene unos meses en la cárcel con algunos compañeros de celda interesantes, quizás cuando salga no sea tan duro como ahora.